Bienvenidos. Esto es De Camino, programa 245. Nuestra vertiente 2 es la que tiene que ver con ciencia y fe. Y llevamos unos buenos programas hablando sobre aquellos ateos que en nombre de la razón, en nombre de la ciencia, en nombre del conocimiento, rechazan la fe o, como el autor de hoy, Karl Popper, se declaran agnósticos, como diciendo la razón no tiene nada que decir finalmente sobre esos temas de religión. Un personaje controvertido, un personaje apasionante tenemos para el día de hoy. Vamos a ver qué encontramos en Karl Popper. Karl Popper nació en 1902 en Viena, Austria, y murió 92 años después, en 1994, en Londres, de hecho nacionalizado como británico. Este paso del mundo austríaco al mundo británico, de algún modo es un resumen o una expresión del itinerario intelectual de Popper. Veremos por qué. Hay muchas opiniones sobre este filósofo de la ciencia, indudablemente uno de los más famosos del siglo XX. Nos damos cuenta que su vida prácticamente atraviesa todo el siglo XX y también nos damos cuenta que tuvo interacción, algunas veces tensa, otras veces muy amigable, con una gran cantidad de corrientes de pensamiento. En lo que todo el mundo coincide es en dos cosas: que Popper fue extraordinariamente fecundo en ideas y en escritos hasta el año mismo de su muerte, y en que fue un hombre extraordinariamente brillante, lo cual también significa muy original en sus planteamientos. Podemos decir que en Popper se dan dos razones para el ateísmo o dos vertientes de ateísmo, aunque él mismo no se llamaba ateo, sino más bien agnóstico, es decir, declaraba como imposibles de conocer con certeza aquellas verdades fundamentales de los credos religiosos, empezando por el hecho mismo de la existencia de Dios. Popper era de ascendencia judía, pero aquí empieza su discusión interior. Es propio de la mentalidad judía, tanto desde el punto de vista de las escrituras como en la realización política, por ejemplo en el Estado de Israel, es propio el tener esta terminología o esta especie de conciencia permanente de ser un pueblo elegido. Y ahí empieza el disenso de Popper. Para él, todo aquello que implique que un grupo de personas son elegidas conlleva grandes riesgos. Veamos por qué. Porque el ser elegido fácilmente lleva, así piensa él, a la idea de un privilegio. Y los privilegios producen discriminación y luego producen injusticia. Como es tan propio de la religión hablar de un pueblo elegido o hablar de lo que hace especiales a unas personas, por ejemplo, al cristiano por ser cristiano, o al sacerdote por ser sacerdote, o al monje por haberse consagrado a Dios, todo ello le suena extraño, y no solo extraño, sino, diríamos, repelente, adverso a Popper. Él considera que ahí está la raíz de una gran cantidad de injusticia. Este modo de pensamiento, aunque con otras derivaciones, lo van a tomar otros pensadores británicos relativamente contemporáneos. Por ejemplo, Richard Dawkins, que ve en el poseer la verdad, es decir, lo que afirma el creyente cuando dice que posee la verdad, ve el principio de interminables violencias en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que propone Popper? En reemplazo de esa idea de una religión o de una elección, lo que él propone es una sociedad abierta. Probablemente el libro más famoso de Popper es La sociedad abierta y sus enemigos. Si vamos a comparar a Popper
con una especie de apóstol, diríamos que su evangelio era este, es decir, que hay que lograr una sociedad abierta. Lo contrario de la sociedad abierta, ¿qué es? La sociedad cerrada. ¿Y en qué consiste una sociedad cerrada o cuándo se cierra una sociedad? Es aquí donde entra un término muy importante dentro de su filosofía, el totalitarismo. Una sociedad totalitaria es precisamente aquella que prohíbe el cuestionamiento, prohíbe la crítica, define barreras infranqueables tanto en los temas de discusión como en las personas, de tal forma que los que estén por fuera de la verdad admitida, de la verdad enseñada, de la verdad canonizada, pues tienen que ser excluidos, tienen que ser perseguidos. Por contraste, con esa idea de totalitarismo, estaría la gran propuesta de Popper, que es la sociedad abierta, y para Popper sociedad abierta significa una sociedad liberal, pero también eso significa una sociedad que sea democrática, una sociedad que sea racional. Por democrática, queremos decir que en esta sociedad liberal se pueden participar o pueden participar todos los estamentos. Si hay personas cuyas voces son silenciadas, entonces estamos de camino o ya llegamos al totalitarismo. Lo mismo piensa él sobre el aspecto racional. El aspecto racional es algo así como la gran herramienta de crítica y el gran antídoto contra los posibles totalitarismos. Para Popper, un ejemplo, no perfecto, pero bastante cercano de esa sociedad abierta es precisamente el mundo británico. Por eso la frase con la que abrí esta exposición. Popper creía que en la sociedad británica, es decir, en su capacidad de dejar que broten todas las voces, pero a la vez el hecho de que todas las voces pueden ser criticadas por otras voces, es la fórmula más lógica y al mismo tiempo la más humana de lograr una auténtica sociedad en la que los derechos de todos sean preservados. Desde el punto de vista de él, la religión no solo no ayuda, sino que muy posiblemente estorba o se opone a ese tipo de sociedad. Nos damos cuenta aquí hasta qué punto él tenía la idea de que cuando se habla de un pueblo elegido, esa elección tiene que llevar necesariamente al privilegio. Lo que él no considera es precisamente lo que propone Jesucristo, que una persona puede ser elegida para servir. Una persona puede ser elegida para convertir su vida en donación. Ese caso realmente no lo considera Popper y por eso se queda con la idea de una religión que genera privilegios. Pero no es que su obsesión única y probablemente no la principal sea la religión. ¿Cuál es el origen de este totalitarismo? Él hace todo un recorrido. Considera que el totalitarismo surge de la idea de perfección o de las ideas perfectas que tenía Platón. En este sentido, la crítica de Popper se acerca bastante al pensamiento de Federico Nietzsche. También para Nietzsche, Platón era el gran enemigo a derribar. Las razones de Nietzsche eran distintas de las de Popper, pero en la crítica a Platón ambos son diríamos, bastante claros. El modo como Popper desarrolla esta crítica a Platón es el siguiente. Una vez que se tiene un ideal o se tiene una idea de cómo tienen que ser las cosas, aquel que posee ese conocimiento automáticamente se convierte en el que gobierna, en el que dicta, de ahí viene la palabra dictador, en el que dicta a todos los demás cómo deben comportarse. Y por supuesto, este es el origen del totalitarismo. Según Popper, Aristóteles no arregla nada de este problema, porque
la forma como Aristóteles plantea la virtud, así no sea siguiendo el esquema de las ideas de Platón al pie de la letra, pues lleva a lo mismo. Y en tiempos más recientes, él ve en Hegel la expresión de un pensamiento que nuevamente lleva a los mismos problemas ya discutidos sobre lo que significa la elección y sobre lo que significan los privilegios. Solo que en Platón la perfección se encuentra como al principio, a manera de un arquetipo, como una especie de modelo previo a toda la historia, mientras que en Hegel es la historia la que va conduciendo hacia esa perfección. Pero una vez más, es la perfección del desenvolvimiento del espíritu, este espíritu absoluto del que habló Hegel, es el desenvolvimiento de ese espíritu absoluto el que hace que la sociedad alcance su plenitud. Y de nuevo, pues esta idea se convierte en algo que está por fuera de toda crítica, porque Hegel incorpora o supuestamente incorpora toda crítica dentro del proceso dialéctico de la historia. Por eso, Popper quiere declararse completamente posterior a Hegel, como una superación de Hegel. El otro aspecto que tiene que ver con la crítica de Popper a la religión es su idea sobre la ciencia. Para él, ciencia es aquel conocimiento que puede ser falseado. Es decir, un científico no es tanto una persona que utiliza un determinado método. En esto Popper se aleja de lo que es tan común, incluso hoy en día, cuando se habla de ciencia. Muchos caracterizan a la ciencia no tanto por el cuerpo de conocimientos, sino por el método. Popper se opone a esto y dice, realmente no hay un método científico. Lo que sí hay es una cantidad de gente que tiene la capacidad crítica, la capacidad racional de descartar aquello que contradice lo real. De tal manera que cuando se contradice, cuando una teoría es contradicha por la realidad, ahí aparece una falsedad. Y esa falsedad es la que está indicando el camino hacia el verdadero conocimiento. Es como una especie de definición negativa de la ciencia. Pero lo más interesante de esto es que a partir de esta definición de ciencia, queda también definido lo que tiene que ser descartado porque no tiene carácter de ciencia. Si ciencia es lo que podría ser eventualmente descartado, entonces lo que no se puede descartar, lo que no se puede falsear, no es ciencia. Si una persona dice, por ejemplo, que ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, como eso no hay manera de falsearlo, aparte de la versión que la persona diga, entonces eso no es conocimiento. En este sentido, Popper se sitúa muy próximo a lo que decíamos de Alfred Ayer, nuestro anterior autor, también británico, pues británico de pensamiento. Y es que la religión no merece ni siquiera ser estudiada, porque la religión, según la idea de Popper, no puede ser descartada. Es decir, que en Popper se dan dos grandes reduccionismos. Un reduccionismo que podemos llamar social, que mira todo privilegio como una amenaza. Y otra reducción que es epistemológica, que tiene que ver con el conocimiento y que entroniza únicamente a la ciencia como árbitro de toda discusión. Ustedes habrán notado lo mismo que yo, que estos hombres que rechazan la religión muchas veces rechazan una mentira que no corresponde a la verdadera religión. Y yo creo que es interesante darse cuenta de eso. Estamos de camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.